Creí que mi novio me fue infiel primero, así que para vengarme me acosté con su mejor amigo y le dejé un mensaje detallado. Ahora resulta que él nunca me fue infiel y quedé como un monstruo. Siento que mi vida entera es un cliché de errores estúpidos y consecuencias horribles. He hecho algo de lo que me arrepiento profundamente, algo que ha destrozado no solo mi relación, sino también la amistad más importante de mi vida, y todo por una mentira que me creí. Conocí a David, 27M, hace 4 años. Fue en una clase de cocina a la que me apunté por pura casualidad. Yo, 25F, acababa de mudarme a la ciudad por un nuevo trabajo y buscaba conocer gente. Él estaba allí, con esa sonrisa torcida que me derritió al instante, luchando con un cuchillo para picar cebolla sin llorar. Empezamos a bromear sobre nuestras habilidades culinarias, y la conversación fluyó de ahí. David es el mejor amigo de Leo, su mejor amigo de la vida. Yo lo conocía de vista y por David, pero nunca habíamos interactuado realmente. Nuestra relación con David fue sólida, llena de amor y confianza. Él era mi todo. Compartíamos una pasión por los viajes improvisados, por las largas charlas hasta la madrugada, por construir un futuro juntos. Me apoyaba en todo, celebraba mis éxitos y estaba ahí en mis fracasos. Me hacía sentir segura, amada, la única persona en el mundo para él. Planeábamos casarnos, teníamos una visión clara de nuestro futuro, una vida llena de aventuras y apoyo mutuo. David siempre ha sido transparente conmigo, y yo con él. O eso creía yo. Pero hace unos meses, algo cambió. Empecé a sentir una distancia sutil en David. Sus llamadas se volvieron más cortas, sus respuestas a mis mensajes más vagas. Pasaba más tiempo en el trabajo, y cuando estaba en casa, a menudo estaba pegado a su teléfono, deslizándose por las redes sociales con una expresión distante. Empecé a notar que salía más a menudo con Leo y su círculo de amigos sin mí, algo que nunca antes había ocurrido. Al principio, lo atribuí al estrés laboral, a las presiones de la vida. Pero la semilla de la duda empezó a germinar en mi cabeza, alimentada por mis propias inseguridades. La paranoia se instaló. Empecé a revisar su teléfono, a leer sus mensajes. Encontré algunas conversaciones con una chica, Laura. Eran coquetas, con dobles sentidos, y la forma en que David respondía a sus mensajes me hizo sentir un escalofrío. Ella le enviaba fotos suyas, y él respondía con emojis de admiración. Mi mente, ya predispuesta a imaginar lo peor, sacó la conclusión más devastadora: David me estaba siendo infiel. La idea de que él, la persona en la que más confiaba, me estuviera traicionando, me destrozó. El dolor y la ira se mezclaron, y empecé a maquinar una venganza. Mientras mi mente se retorcía con la supuesta infidelidad de David, su mejor amigo, Leo, empezó a acercarse a mí de una manera que antes no existía. Leo y David siempre habían sido inseparables, casi hermanos, y yo los veía como una unidad. Pero ahora, Leo empezó a llamarme más a menudo, a enviarme mensajes preguntando cómo estaba, a decirme que me echaba de menos. Al principio, pensé que era solo por David, que quizás Leo se sentía culpable por estar con David y quería mantenerme informada o simplemente mostrarse como un buen amigo. Pero la interacción se volvió más personal. Leo empezó a compartir sus propias frustraciones sobre su vida amorosa, sus propias inseguridades. Me contó sobre una chica que le interesaba, pero que él sentía que no le hacía caso. Me confesó que se sentía un poco invisible últimamente. Y yo, en mi estado de ira y dolor por la supuesta traición de David, empecé a ver a Leo no solo como el mejor amigo de mi novio, sino como una posible vía de escape, una forma de sentirme deseada y de desahogar mi frustración. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Casualidades, que yo misma orquestaba. Le decía que David estaba ocupado, que no podía verme, y Leo siempre estaba disponible. Las conversaciones pasaron de ser sobre David a ser sobre nosotros. Me contaba sobre su trabajo, sus aspiraciones, y yo me escudaba en que solo buscaba consuelo, que necesitaba a alguien con quien hablar mientras David me era infiel. Me decía cosas como: eres una mujer increíble, no entiendo cómo David puede no darse cuenta de lo especial que eres. Sus palabras eran un bálsamo para mi ego herido, y cada cumplido me hacía sentir más justificada en mis acciones. La idea de la venganza empezó a tomar forma en mi cabeza. No solo quería hacerle daño a David por lo que creía que me había hecho, sino que también quería sentir el poder de la atracción mutua, de ser deseada por alguien cercano a él. Leo,
el mejor amigo de mi supuesto traidor, se convirtió en mi herramienta. Me decía a mí misma que esto era un ajuste de cuentas, que David se merecía que yo le devolviera el golpe. La tentación era enorme. Cada encuentro, cada mensaje coqueto, cada mirada cómplice con Leo, me acercaba más a un punto de no retorno. La doble vida comenzó, no solo con las mentiras a David sobre dónde estaba o con quién hablaba, sino también con mi propia mente dividida entre la lealtad que debía a David y la creciente atracción que sentía, o creía sentir, por Leo, todo ello impulsado por mi deseo de venganza. Empecé a planear cómo hacer que mi venganza fuera lo más efectiva posible, algo que David no pudiera ignorar, algo que lo hiciera sufrir tanto como yo. La ocasión perfecta para mi venganza se presentó una noche que David dijo que tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo para terminar un proyecto importante. Yo, ya envuelta en mi espiral de sospechas y resentimiento, decidí que era el momento. Le escribí a Leo, diciéndole que me sentía muy mal por lo de David, que necesitaba hablar con alguien. Leo, fiel a su papel de mejor amigo comprensivo, respondió casi al instante: estoy libre, ¿quieres que vaya a verte? Podemos tomar algo y olvidarnos de los problemas. Me convencí a mí misma de que esto era solo una forma de desahogarme, de canalizar mi dolor, y que además, era mi oportunidad de hacerle daño a David de la forma más justa posible, según mi retorcida lógica. Cuando Leo llegó a mi departamento, la atmósfera estaba cargada de una tensión que no era solo mía. Él me miró con esa compasión que tanto ansiaba, y yo, en un impulso de venganza, me dejé llevar por la cercanía. Nos sentamos a hablar, y yo empecé a derramar todo mi dolor, inventando detalles más dramáticos sobre cómo me sentía traicionada, cómo David me ignoraba. Leo escuchaba atentamente, su expresión de preocupación cada vez más profunda. En un momento, mientras yo relataba mi supuesto sufrimiento, él me tomó la mano, ofreciéndome consuelo. Y en ese instante, con su mano tibia sobre la mía, sentí una mezcla de culpa y una extraña euforia. Fue entonces cuando, sin mediar muchas palabras, Leo me besó. Fue un beso desesperado, cargado de la supuesta empatía que él sentía por mi dolor y quizás, de una atracción latente que ambos habíamos estado ignorando. Yo me dejé llevar por completo. En mi mente, este beso no era por Leo, era por David. Era mi arma, mi venganza. Pensé, esto es justo. Él me traiciona, yo me consuelo con su mejor amigo. Después del beso, la cosa escaló. No fue un acto apasionado, sino casi mecánico, impulsado por mi objetivo de venganza. Nos acostamos. En mi cabeza, cada minuto, cada caricia, era una puñalada para David. Me sentía poderosa, vengativa, pero también vacía. Después de todo, me dije, era solo una noche, un desahogo, una forma de equilibrar la balanza. David se lo buscó, pensé. Él empezó esto. Al día siguiente, mientras David seguía sumido en su supuesta infidelidad, yo me encargué de que mi venganza tuviera un impacto duradero. En un acto deliberado, le escribí un mensaje a David, detallando lo sucedido la noche anterior con Leo. No escatimé en detalles, pintando un cuadro vívido de mi suppuesto dolor y de mi necesaria consolación. Quería que supiera lo que se estaba perdiendo, lo que él mismo había causado. Quería que sufriera. Al día siguiente de mi venganza, me desperté con un nudo en el estómago, pero también con una extraña sensación de satisfacción retorcida. Había hecho lo que me propuse, había infligido daño, y en mi mente distorsionada, eso era una victoria. David, por su parte, actuaba con normalidad, aunque yo notaba una cierta tensión en él, una mirada evasiva que antes no existía. Para mi sorpresa, ese mismo día, David recibió mi mensaje. O más bien, el mensaje que yo había escrito con tanto detalle, destinado a ser el golpe de gracia para su supuesta infidelidad. Lo hizo delante de mí. Estábamos en el departamento, y su teléfono sonó. Lo cogió, leyó el mensaje, y su expresión cambió de la normalidad a la incredulidad más absoluta, luego a la confusión, y finalmente, a una profunda tristeza que me heló la sangre. ¿Qué demonios es esto?, dijo, su voz temblando. Laura, ¿quién es Laura? Mi mundo se tambaleó. Él, mi David, el que yo creía infiel, estaba preguntándome por otra mujer, una tal Laura, y por qué yo le había escrito ese mensaje sobre Leo. El mensaje de venganza, que había redactado, lleno de detalles sobre mi noche con Leo, se convirtió en una confesión horrible ante la pregunta de David.
Laura es una compañera de trabajo, respondió David, su voz ahora con un tono de desesperación. Empezó a tener problemas en su casa, problemas serios, y me pidió consejo, solo eso. Le estoy ayudando como puedo, no hay nada más. Pero, ¿por qué escribiste eso sobre Leo? ¿Por qué dices que te vengaste? Leo es mi mejor amigo. En ese instante, la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Las conversaciones con Laura, las fotos, la distancia, todo era producto de mi paranoia y mi necesidad de justificar mis celos. David nunca me fue infiel. El supuesto engaño era una invención de mi propia mente insegura, alimentada por su trabajo estresante y mi propia falta de comunicación. Y yo, en mi furia ciega, me había acostado con su mejor amigo y le había enviado un mensaje detallado a David, el hombre que me amaba y nunca me había traicionado. La verdad desnuda era devastadora. Leo, el mejor amigo, con el que me había acostado por venganza, ahora me miraba con una mezcla de horror y asco, mientras David, mi novio, mi amor, estaba completamente destrozado por mis acciones. ¿Te acostaste con Leo?, preguntó David, su voz apenas un susurro, cargada de un dolor insondable. Su mirada ya no era de sospecha, sino de pura decepción y traición. No pude responder. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero ya no eran de ira o de falsa venganza, sino de un arrepentimiento abrumador. Había sido un monstruo. Había destruido todo por una mentira que me creí. La reacción de David fue un silencio profundo, un vacío absoluto. Me miró como si nunca me hubiera conocido, como si yo fuera una extraña. No puedo creer esto, susurró. Mi mejor amigo, ¿y tú? Se levantó, con movimientos lentos y pesados, como si cada acción le costara un esfuerzo sobrehumano. No quiero oír nada más, dijo, su voz quebrada. No puedo ni mirarte ahora mismo. Se fue. Dejó el departamento, y con él, se llevó el amor, la confianza y el futuro que habíamos construido. Me quedé sola, rodeada de la devastación que mi propia mente había causado. La venganza no me trajo ninguna satisfacción, solo el descubrimiento de mi propia oscuridad y la pérdida irreparable de todo lo que valoraba. Actualización 1. Han pasado varios meses desde la última vez que escribí. El silencio de David fue absoluto. Se llevó consigo la confianza, el amor, el futuro, todo. Leo, el mejor amigo, también desapareció de mi vida. No hubo llamadas, ni mensajes, solo el vacío de su ausencia, una ausencia que me recuerda mi propia maldad. Mis padres me hablan con resignación, mi familia me mira con lástima, pero nadie puede borrar lo que hice. Me siento como una paria en mi propia vida, marcada por la traición y la estupidez. La culpa, el remordimiento, la vergüenza, son mis únicas compañeras. Me repito una y otra vez que David nunca me fue infiel, que todo fue producto de mi inseguridad. Me digo que mi venganza fue un acto desesperado por sentirme deseada, por tener algún control cuando me sentía impotente. Pero esas justificaciones se desmoronan cada vez que pienso en la mirada de David, en el momento en que me dijo, no puedo ni mirarte, y en el silencio que siguió. Y ayer sucedió. Estaba en el supermercado, intentando comprar algo, cualquier cosa, para sentir que mi vida seguía adelante de alguna manera. Estaba en el pasillo de las frutas, intentando decidir entre manzanas y naranjas, cuando escuché una risa familiar. Levanté la vista, y allí estaba él. David. Caminaba de la mano con otra mujer, una chica que no reconocí. Se veían felices. Tan genuinamente felices. Él le susurraba algo al oído, y ella se reía, apoyando la cabeza en su hombro. Era una escena de pura normalidad, de un futuro que yo destruí. En ese instante, todo el peso de mi error me golpeó de nuevo, con una fuerza renovada. Vi la vida que yo había aniquilado. Vi la felicidad que yo había robado. Me di cuenta de que mi venganza no me trajo nada más que destrucción. No me hizo sentir poderosa, ni deseada, ni satisfecha. Solo me dejó con el monstruo que hay en mí, el que actúa sin pensar, el que destruye en lugar de construir. Me acordé del mensaje detallado que le dejé, ese mensaje que creí que sería mi arma definitiva, y me di cuenta de que lo único que logré fue confirmar mi propia maldad. Si hubiera guardado silencio, si hubiera intentado hablar con David, si hubiera enfrentado mis inseguridades en lugar de actuar por despecho ciego, quizás aún tendría una oportunidad.
Pero ahora, solo veo el abismo que creé.